Estamos de vuelta en Capital Global. Qué bueno que nos sigue acompañando sobre el sistema electoral de Estados Unidos y el sistema electoral de México, sobre la crisis electoral que se vivió en Estados Unidos en el año 2000 y sobre las pasadas elecciones federales celebradas en nuestro país. Tuvimos la oportunidad de platicar con el maestro Alberto Rocha Arrieta, especialista en temas internacionales, y esto fue parte de lo que nos dijo. La Constitución norteamericana lo que dice es que para la elección de los poderes públicos, cada estado de la Unión definirá sus propias reglas y en el caso de la presidencia se establecerá el famoso colegio electoral, que bueno, ya sabemos cómo opera, ¿no? Que es un sistema de voto indirecto y ya. No dice absolutamente nada más la Constitución norteamericana. Es muy pequeña la Constitución norteamericana y deja muchas cosas a interpretación o a que se genere derecho por costumbre, derecho consuetudinario. Y lo cierto es que, bueno, pues en Estados Unidos la elección presidencial es una elección indirecta. Pero yo creo que la característica más importante en el caso del sistema electoral estadounidense no es que sea indirecta, sino el principio de el ganador se lleva todo. Es decir, que son 50 elecciones, una por cada estado, y que quien resulte ganador se lleva todos los votos electorales que le correspondan a ese estado para el colegio electoral, independientemente de que el ganador lo haya hecho por una diferencia de un punto porcentual o por una diferencia mucho más amplia, ¿no? Yo me iría al concepto de descentralización, porque bueno, uno desde aquí se pregunta, bueno, ¿cómo funciona allá? Bueno, pues allá no hay un INE, no hay un tribunal electoral, es decir, estamos hablando, como bien señalas, de 50 elecciones organizadas en cada estado conforme a sus propias reglas, que al final en el colegio nos llevan a una decisión que puede ser traumática, como en el caso que acabamos de ver con Donald Trump, que sin haber ganado el voto popular, sí ganó el del colegio, y por eso es presidente, como ya ha ocurrido unas 3, 4 ocasiones anteriormente. A lo largo de toda la historia de Estados Unidos. Exacto, o como en el caso de Al Gore, que pues también se enfrentó a una crisis tremenda en el año 2000, que pues, el mundo estuvo en vilo sin saber qué diablos iba a pasar en los Estados Unidos hasta que los jueces de Florida, bueno, parece ser que muy hermanados con el hermano de Bush, el candidato, Jeb, pues terminaron por darle el triunfo a Bush hijo. A George Bush, que era hermano del gobernador de Florida en ese momento, Jeb Bush, ambos hijos del expresidente George Herbert W. Bush. Lo que sí era cierto en aquella ocasión es que no estaba definido ni siquiera qué autoridad era competente para entender del diferendo. O sea, no estaba en la ley si quien pudiese decidir era la Suprema Corte de Justicia del Estado de Florida o, como terminó ocurriendo, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, que es la que ordenó la detención del recuento. Para hacer una recapitulación, en aquella ocasión, enfrentados el candidato demócrata Al Gore y el candidato republicano George W. Bush, pues todo se redujo al estado de Florida, ¿no? Que bueno, en una situación de extrema tensión como la que se vivió en los Estados Unidos en el año 2000, las reglas son puestas a prueba. Y hay veces en que estas no soportan el peso de la realidad cargarlo, o en un momento dado salen avantes. Bueno, a muchos nos traumó el resultado de aquella ocasión, pero hay que reconocer que una vez más el sistema judicial norteamericano pues salió adelante con el asunto, ¿no? Ante lo escueto de las reglas existentes en los Estados Unidos pareciera que estamos frente a un caos. Pero no hay tal, porque finalmente el poder, el prestigio de los jueces, sean federales o locales, suple muy bien las deficiencias, como a través de la jurisprudencia. Caso distinto del mexicano, donde, bueno, de una revisión también abuelo de pájaro, lo que me encontré con las constituciones de América Latina, que bueno, pues es nuestro ejemplo más cercano, con el que nos podemos comparar mejor. No hay una constitución que regule tanto los procesos electorales como la mexicana. Así de plano. Quizá la que más se acerca un poco, René, es la colombiana. Pero se acerca, ¿eh? No, la regulación. Estás hablando de la Constitución, pero luego vamos bajando y nos encontramos con la Ley Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, y vaya, una cantidad de legislación que, bueno, no existe prácticamente en ningún país del planeta. Algunos expertos sostienen que todo esto
obedece justamente a esta tradición que sí ha estado presente en la historia de México de robarse las elecciones, ¿no? Entonces, pues partiendo de la desconfianza es que se ha organizado el sistema electoral mexicano. Ese es un primer elemento, la desconfianza, que bueno, en nuestro caso es extrema por nuestra tradición histórica de que hablas. Pero bueno, la desconfianza en la competencia electoral está vigente hasta en las democracias más consolidadas, ¿no? Recordemos a Nixon, que acusaba de acarreos a Kennedy. Y bueno, la misma elección del 2000 lo que dejó en los Estados Unidos fueron serias y profundas dudas sobre el sistema electoral. Pero aquí el tema que hay que añadir también es que mientras en los Estados Unidos hay un poder judicial sumamente sólido, fuerte, confiable, en México no. Es decir, entonces se parte para evitar interpretaciones como las que acaba de haber en Chihuahua, valga la comparación con el caso de Ayotzinapa, que un colegiado hasta pidió que se establezca una comisión de la verdad. Pues lo que hace el legislador mexicano es una cuestión muy sencilla. Si está en la Constitución, es constitucional y punto. Y ahí le quitas cualquier margen de discrecionalidad a los jueces. Por eso los jueces entonces tienen ataduras en las manos en muchos casos. Como no existe la fortaleza, la solidez, el prestigio del Poder Judicial, mejor se dejan las normas en la Constitución y que la interpretación sea sobre... Así es. Entonces, bueno, ahí tenemos un elemento que nos explica la sobreregulación y que bien visto quizá no sea del todo malo, ¿eh? No, bueno, vaya. Hay una lógica. Hay una lógica y funciona bien. Se hacen reformas electorales en México y contrarreformas y reformas y contrarreformas. A veces se da 2 pasos adelante y 1 para atrás, a veces 1 para adelante y 2 para atrás, pero lo cierto es que costoso como es el sistema electoral mexicano, pues funciona, sí funciona. Todo tiene su porqué, todo el mundo puede ver el funcionamiento de los procedimientos. Hay un Consejo General del Instituto Nacional Electoral, las instituciones electorales tienen una cobertura mediática importante. Bueno, todo esto existe en muy pocos países del planeta. Y bueno, gracias a esta, no diría yo sobreregulación, porque justamente esta regulación, diría yo minuciosa, no excesiva, sino minuciosa, es la que da certeza, es la que da transparencia a los procesos electorales, porque ahora que hablabas en Estados Unidos creo que hay otro elemento, también la tradición cuenta, es decir, cuando tienes 200 años de tener procesos electorales relativamente pulcros, ya la carga de romper con ello es bastante fuerte. Se ha institucionalizado en el seno de la sociedad misma el funcionamiento electoral. En el caso mexicano, pues no ha pasado el tiempo suficiente ni las experiencias que generen confianza suficientes como para que esto ocurra, ¿no? Fíjate que ahorita que hablas de eso, por ejemplo, la actitud de Gore, pues fue muy racional, muy institucional. Evidentemente el hombre no quedó en el 2000 contento con el resultado, pero terminó aceptándolo, se reinventó y bueno, pues hasta un premio Nobel se ganó. Digo, a final de cuentas, la vida siguió, el sistema sigue funcionando hoy a pesar de Donald Trump. Pero cuando tú hablas de este tema, hay que acudir también a la psicología del mexicano. Y a mí me llama mucho la atención que días anteriores de la elección que acabamos de tener, había teorías conspirativas en las redes. Que si el dedo sí, la claro, tinta, que el carayón se va a borrar. Dices, oye, ¿por qué no sonríe esta gente? Están a punto de ganar. Claro, ¿por qué no sonríen ante la victoria? La explicación es que es bien curioso, Alberto, porque la diferencia en las encuestas era tan amplia que prácticamente la victoria del candidato que resultó triunfador podía darse por descontado. Había poco que observar a lo largo de la jornada electoral en cuanto a quién iba a alzarse con la victoria de la elección presidencial. Sin embargo, lo ocurrido en ejercicios electorales anteriores generó esa desconfianza. ¿Y a qué me refiero con lo ocurrido en ejercicios electorales anteriores? A que el perdedor desconoció los resultados y alegó fraude. Entonces sigue existiendo en pues mucha gente la idea de que el gobierno de México tiene la posibilidad de controlar qué sucede o qué deja de suceder en el proceso electoral. Lo curioso es que quien sembró esa desconfianza pues es el candidato que en esta ocasión resultó triunfador. Bueno, ahora vámonos a las antípodas.
pasada la elección, si te metes a las redes vas a ver que entonces empieza a matizar el triunfo que es arrollador de Andrés Manuel. Es solo una cosa que va a quedar para la historia. Que si pactó con Salinas, que si lo dejaron pasar, que fíjense, ahora queda claro. Sí, claro, que fue un pacto de impunidad. Bueno, yo pienso más bien no, que... sí hay pactos, sí los hay. Hay acuerdos y lo que tú quieras, sin embargo, estas teorías conspirativas me parece que... Híjole, no terminan de convencerme, ¿eh? No lo veo, pues. No, evidentemente no. Ahora, estamos hablando de que el sistema ha funcionado, sí, es claro. Pero como toda construcción humana, legal, sus objetivos nunca se cumplen. Eso es imposible, que se cumplan por entero. Entonces, ¿habría espacio para hacer una nueva reforma electoral? Sí. ¿A partir de qué premisas? El modelo de comunicación política, por ejemplo, estos días de supuesta veda electoral, de reflexión, por favor, las redes nos están bombardeando. Sí, claro, o sea, ya. Esta cosa de días de reflexión es algo anacrónico, dada la evolución que han tenido las comunicaciones ahora, ¿no? Volviendo al tema de la comunicación política, digo, la buena relación que tiene Andrés Manuel con Televisa nos hace suponer que por ahí podría haber un cambio, porque eso es lo que ha estado pugnando Televisa y otros entes de la comunicación, de los gigantes, ¿no? ¿Puede haber por ahí un cambio? Quizá. ¿Existen alicientes para hacer una gran reforma que regule, por ejemplo, el tema que no funcionó de las precampañas, las intercampañas, el financiamiento que estamos viendo, que yo me atrevo a decir todos lo rebasaron? Hay otro tema que tampoco operó, que es el de las candidaturas independientes. Exacto. Hay varios sinsabores que nos deja la elección. Diversos temas que dice uno, creo que se pueden mejorar. Por ejemplo, el sistema de cuotas, el costo que tiene el Instituto Electoral, el tribunal, hacer más efectiva, por ejemplo, la paridad de género que finalmente llegó. Pero no siento que haya alicientes. ¿Por qué no los puede haber? Pues porque el que ganó, pues no los tiene. Pues si con estas reglas ganas, ¿para qué las modificas? Claro. Cuando además también, en el pasado, Andrés Manuel diseñó, junto con Calderón, vaya cosa, y con Ernesto Zedillo, el sistema de cuotas en el IFE de Boldenberg. Y que la realidad nos vino a demostrar que había un sistema de cuotas, solo que con una diferencia, el PRI no tenía representación. Esa es la gran diferencia del sistema de cuotas del 2000 al presente. Ejemplo, Jaime Cárdenas, pues es gente de Andrés Manuel, siempre lo fue. Emilio Cebadúa, gente de Rosario Robles, y en sí, así tú le puedes ir encontrando. ¿Hay alicientes para hacer una gran reforma que resuelva estos pendientes? Yo no lo creo. Porque además las anteriores reformas, las más recientes, eran como pieza de intercambio. El PAN en 2014 puso eso como una de sus condiciones para aprobar la reforma energética. Hoy, pues, Andrés Manuel y su coalición no necesitan a la oposición para nada, como si la necesitó Calderón, por ejemplo, en el 2003, que fue cuando salió el anterior Consejo General. No, perdón, fue más para acá. Sí, fue en 2000. Cuando se hace esta reforma en donde Luis Carlos Ugalde y los consejeros terminan abandonando el Instituto Federal Electoral, pues por una reforma constitucional que impulsa el presidente Calderón, ¿no? Que además, ¿por qué fue esa reforma? Porque era una condición del PRI para también apoyar otras reformas diferentes, porque existía la presión por parte de Andrés Manuel sobre el fraude electoral. Incluso, siento, es mi parecer, el propio Calderón no quedó a gusto con la actuación de ese IFE, del de Luis Carlos Ugalde. Ahora, pues no tiene que dar nada a cambio Andrés Manuel para avanzar en su agenda, porque tiene una coalición lo suficientemente sólida para avanzar en su agenda sin dar nada a cambio. O muy poco, tal vez. Todos estos detalles, todas estas nuevas condiciones han tenido que ver sin lugar a dudas con la forma en la que en México los votos se convierten en escaños, lo que desde luego, como en el resto de las democracias del mundo, termina siendo determinante para el funcionamiento del sistema político en su conjunto. Esto fue Capital Global, mi nombre es René Palacios, le agradezco muchísimo que me haya acompañado y lo invito a que continúe la programación de Efecto Televisión. Pásela muy bien y hasta la próxima.
Capital Global con René Palacios.